¿Cómo diferenciar el tema del título y de la idea principal? ¿Qué podemos responder? Les pregunto a todos, por favor, si alguien quiere participar, puede hacerlo. Tenemos muchos problemas para poder diferenciar cuándo estamos ante un tema y cuándo estamos ante un título o cuándo estamos ante una idea principal. ¿A qué se debe? Se debe a que a veces no reconocemos sus características. Entonces tendemos a confundirlo. Y si no tenemos claro estos términos, si no sabemos específicamente a qué se refiere cada uno o qué características posee cada uno, definitivamente no vamos a poder reconocerlos en el texto, no vamos a poder identificarlos. Por eso les pregunto a usted, partimos de estos saberes previos. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra entre tema, título e idea principal? Perdón, el tema es un sintagma nominal, ¿no? El tema es un sintagma No tiene nominal. verbo, y a diferencia de la idea principal sí hay un verbo. Ya. Y la diferencia del tema con el título es que el título tiene algo más de lo que se menciona en el tema. Muy bien. ¿Alguien más quiere manifestar su opinión? ¿Algún rasgo más que usted utilice siempre para poder diferenciar estos elementos? Porque cada uno de nosotros procede de diferentes formas. Entonces cada uno tiene su propia estrategia, cada uno sabe qué reconoce en los elementos para diferenciar. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice el profesor o hay algo más quizá que les permite diferenciarlos? Puede ser, profesor, que la idea principal se refiere específicamente o hable algo más del tema, o diga algo del tema. Correcto, la idea principal siempre habla del tema. Entonces ahí ya estaríamos diferenciándolo del tema, porque la idea principal es la que habla justamente del tema. Bien, ¿algo más por ahí, otra participación? Muy bien, sigamos entonces. Vamos a tratar de entender esto a través de este pequeño ejemplo. Tenemos un texto pequeño, sencillo, sin embargo, muy didáctico, que nos va a permitir entender estos términos. La estrategia que vamos a aplicar y es la misma que siempre usamos y también las que ya les he indicado. Es una estrategia que consiste en, primero, dirigirnos a las preguntas y poder identificar qué tipo de pregunta es, poder reconocer qué me está pidiendo la pregunta, entender mi pregunta, si hubiera alternativas, revisar mis alternativas, tratar de encontrar la información que yo necesito en las alternativas, todo lo que me sirva, observar bien, de repente encontrar el tipo de texto, encontrar el propósito del texto, todo lo que yo pueda encontrar en la pregunta y las alternativas lo voy a hacer, para que cuando yo vaya al texto tengo ya un propósito de lectura. Voy al texto con un propósito específico, a buscar lo que la pregunta me solicita, nada más, porque recordemos que aquí estamos preparándonos para responder a un examen de comprensión lectora, donde nos ponen un tiempo establecido y donde no podemos perder el tiempo. Y utilizar el tiempo al máximo nos va a beneficiar muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a las preguntas, como ya sabemos que procede el método, vamos a encontrar que la primera pregunta nos plantea lo siguiente, nos dice, ¿de qué trata el texto? Aquí es algo muy importante porque yo tengo que entender qué me pide la pregunta. Me dice, ¿de qué trata el texto? Si me dice de qué trata el texto, yo automáticamente ya conociendo un poco las características que tienen estos elementos, yo voy a darme cuenta fácilmente que aquí veo un término, trata el texto. Lo que me está pidiendo aquí es que yo encuentre el tema. No me dice cuál es el tema, pero yo a través de la pregunta yo puedo entender que me pide el tema. Me pide el tema aquí, porque me dice de qué trata el texto. Entonces, al poder reconocer yo la pregunta y poder entender qué es lo que me está solicitando, yo voy a ir al texto ya con un propósito. En este caso, encontrar mi tema. Y usaré la estrategia que hoy día vamos a aprender. Bueno, ya la hemos mencionado, pero que hoy día vamos a profundizar sobre esa estrategia, que es el rastreo. La pregunta número 2 me dice, ¿qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? Si nos damos cuenta aquí, maestros, hay algo aquí que menciona, dice, lo más importante. Cuando dice lo más importante, yo automáticamente también debo recordar otra característica de los elementos. En este caso, ¿cuál es el elemento que se considera lo más importante? Pero ojo aquí algo dice algo más. Lo más importante que el autor dice de las termitas. Miren aquí, de las termitas. Aquí tiene que usted ponerse en alerta, porque la pregunta ya le está dando información del texto. Sin que usted haya leído el texto, la pregunta ya le está abriendo información. ¿Por qué? Siempre la idea principal
habla, como dijo la maestra Ana María. Siempre la idea habla del tema. Si me dice aquí que lo más importante es la idea principal, yo sé que la idea principal habla del tema. Y si la pregunta me dice, ¿qué es lo más importante que el autor dice de las termitas? Oiga, ¿acaso usted no se da cuenta que esto es el tema? La pregunta misma te está dando la respuesta ya. O te está preguntando qué es lo más importante que en el texto se dice sobre las termitas. Por lo tanto, el tema tiene que ser las termitas. Pregunta 3. ¿Existen algunas ideas? Al decirte ideas, tú sabes que las ideas son oraciones. Existen algunas ideas que son oraciones en este caso que se pueden suprimir. Esto es lo que tú debes acá subrayar, suprimir. ¿Cuáles son las ideas que se pueden suprimir? Aquí tengo que recordar las características, pues justamente de estos elementos. Las ideas pueden ser importantes o pueden ser secundarias. Las importantes son las principales, son aquellas que no se pueden suprimir, porque contienen la información, como dice aquí, más importante del tema en el texto. En cambio, hay ideas que por sus características sirven para explicar, sirven para ampliar, sirven para ejemplificar, justamente para darnos información mucho más detallada sobre la idea principal y las cuales, para efectos de comprensión, podrían dejarse de lado, podrían suprimirse. Me refiero justamente a las ideas secundarias. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es que yo comprenda la pregunta? Porque ahora sí, voy a mi texto en busca de ¿qué? Del tema, de la idea principal y reconocer cuáles son las secundarias. Eso es lo que me pide. Voy a mi texto específicamente a buscar eso. No voy a leer el texto a ojo cerrado. No voy a leer el texto por leer. Voy al texto ahora ya teniendo una idea clara de lo que yo necesito. Y también conociendo ya gracias a la misma pregunta, algunos elementos que me ha podido, como por ejemplo el tema. Ya lo tengo casi claro. Voy al texto únicamente ahora entonces a verificar. Bien, al leer el texto también tengo que poner atención aquí, porque la teoría me dice que el autor cuando redacta un texto, utiliza párrafos. Y cada párrafo está estructurado de una manera muy específica. Un párrafo está compuesto de ideas, pueden ser principales o secundarias. Pero el autor necesariamente en un párrafo tiene que incluir una idea principal. Y a partir de ella va a haber ideas secundarias. El autor ubica la idea principal en ocasiones al inicio del párrafo. Hay ocasiones en las cuales el autor va a ubicar su idea principal al final del párrafo, a manera de conclusión. Pero también hay oportunidades en las cuales el autor ubica la idea principal al inicio del párrafo y la reitera al final. Son muy pocas oportunidades donde las coloca al centro del párrafo. También hay. Entonces, usted tiene que saber que principalmente el autor va a ubicar la idea principal al inicio del párrafo o al final del párrafo. No digo que siempre va a ser así, principalmente digo, o sea, mayormente pasa eso. Entonces, usted conociendo eso, usted va al texto, no a leerlo todo. Primero ya sabe lo que está buscando y luego usted va al texto y lee la primera idea o la última idea, porque usted sabe que ahí mayormente el autor coloca la idea principal. Bien, vamos a proceder de esa forma. Dice así: las termitas, una especie de insectos, puede causar daños a las estructuras hechas de madera. En esta primera idea, ¿cómo sé que es una idea? Porque hay un punto. El punto me indica el final de una idea y el inicio justamente de otra idea, que puede ser secundaria ya. Entonces, en esta primera idea, yo he podido reconocer que es una idea porque tiene un verbo. Dice, pueden causar, es un verbo. Y tiene un sujeto, el cual está realizando la acción, que en este caso siempre va a ser el tema. En este caso, ¿cuál es el sujeto? El sujeto que está haciendo la acción o de quien se dice algo son las termitas. Y efectivamente, este sujeto es mi tema. Y como me doy cuenta, coincide con el tema que me brindó la pregunta. Ahora, usted dirá, profesor, pero ¿cómo puedo saber si el tema de las termitas si recién he leído una idea? Vamos a comprobar. Hay una estrategia que se llama el rastreo que me permite revisar sin leer el texto, solo rastreando, si esa es la palabra que se está mencionando a lo largo del texto, porque el tema
es otra de sus características, siempre se hace mención durante todo el texto, de forma directa o indirecta. Si es directa, mencionando la palabra exacta, pero si es indirecta, a través de un sinónimo, a través de algún referente. En este caso, observemos la segunda idea, dice, estas criaturas minúsculas. Le pregunto, ¿a quién se refiere cuando dice estas criaturas? Efectivamente, al decir estas criaturas, hace mención directa a las termitas. Por lo tanto, ya tengo dos ideas que me hablan del mismo término, o hacen alusión al mismo término. Luego sigo leyendo. Una vez infiltradas, ¿quiénes están infiltradas? Se refiere otro referente que menciona a las termitas. Entonces, si nos damos cuenta en este párrafo, no hay que ser adivino para ya saber que la temática, ojo, sin leer el texto así en su totalidad, ya tenemos el tema identificado, gracias a esta estrategia que me permite rastrear el término. Pero para eso debo saber la teoría pues sobre el tema, saber que el tema es un sujeto, saber que el tema es un sintagma nominal, como dijo el maestro al inicio, y saber también que el autor siempre lo va a mencionar a lo largo del texto, y que yo simplemente tengo que identificarlo a través del rastreo. Bien, ya tengo identificado el tema. Si aquí habría alternativas, tendría que marcar mi respuesta nada más. En este caso la pregunta es abierta para que yo pueda responderla. En este caso la respuesta es las termitas en la primera pregunta. La segunda pregunta me dice lo más importante que el autor dice de las termitas. Aquí hay una idea, vamos ahí a separar las ideas, dos ideas, tres ideas. Hay tres ideas, una, dos, tres ideas. De las tres ideas le pregunto, ¿cuál es la más importante? Profesor, ¿cómo sé que es la más importante? Va a ser la más importante porque te da la información general. No te da detalles, no particulariza. Porque esas características le pertenecen a la idea secundaria, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo reconozco que es la principal porque me está dando de forma general toda la información sobre el tema. En este caso me dice al inicio, las termitas, una especie de insectos, acá está una explicación, una coma explicativa, pueden causar daños a las estructuras hechas de madera. Me está hablando de forma general que las termitas son insectos que perjudican a la madera, que causan en la madera. Y luego me dice, estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra. Me está especificando. Ya empieza a darme detalles sobre mi tema. Detalles. ¿Cuál es la idea que me da detalles? La idea secundaria. Luego en la otra idea me dice, una vez infiltradas en su interior, las obreras comienzan a devorar. Me está dando detalles de cómo es que procede la destrucción de la madera por parte de estos insectos. Por lo tanto, la idea que me está dando de forma general toda la información es la idea 1. Por lo tanto, esta es mi idea principal. Esta es mi idea principal. Que las termitas son insectos que causan daños en la madera. Esa es mi idea principal. Y efectivamente habla de las termitas. Entonces, ¿cuáles son las ideas que se pueden suprimir? Porque acá también me dice cuáles son las que se pueden suprimir. Son las ideas 2 y 3. Porque estas me dan detalles que para efectos de comprensión del texto no me sirven. O sea, esto para la comprensión no me sirve. Solo me serviría para de repente ubicar alguna idea literal, a un dato que me pidan de forma literal, pero en este caso no me piden eso, simplemente me dicen cuáles son las que se pueden suprimir. Yo encontré que estas dos son secundarias, suficiente para poder anularlas. Estas, para esta pregunta, no me sirven. Ahí está. Simplemente la 2 y la 3 son las ideas secundarias. Bien, hasta aquí, maestros, ¿se está entendiendo? Si hubiera alguna pregunta, pueden plantearla. Si hay una duda, una confusión, hay un conflicto ahí cognitivo que ustedes tengan, de repente en alguna otra capacitación escucharon otra información, tienen que plantearla, por favor. Justamente estamos aquí para aclarar las dudas. Sigamos. Entonces, esto ha sido como una especie de introducción a lo que vamos a ver hoy día, que es el tema, la idea principal, las ideas secundarias, los subtemas y el título de un texto. ¿De acuerdo? Entonces, así funcionan estos elementos, y así debo reconocerlos. Sigamos. Los elementos que va a componer el texto justamente son un título, que es el nombre del texto, cómo se conceptualiza el título, como el tema y algo más. También otro elemento es el tema. Vamos a decir, es el sujeto, es lo que el autor plantea y a partir del cual el autor va a desarrollar sus ideas. Los subtemas son aspectos de ese tema. La idea principal es una oración, la que contiene la información más importante sobre el tema, y las ideas secundarias son aquellas que detallan, informan, amplían, ejemplifican a la idea principal.
Empecemos viendo lo que es el tema. El tema. ¿Qué es el tema realmente? ¿Qué características tiene? Y sobre todo, ¿cómo lo puedo identificar en el texto? ¿Cómo lo puedo identificar en el texto? Maestro, el tema es el sujeto del texto. Es decir, es de quién se habla en el texto, es de quién se dice algo en el texto, es a quien se hace alusión en el texto. Conociendo esto, ¿ya? Conociendo esto me va a ser fácil identificarlo, porque yo sé que es de quién se habla. Esto quiere decir que si es el sujeto, es un sintagma nominal. ¿Qué es un sintagma nominal? Una construcción que no tiene verbo, que tiene como núcleo un sustantivo. No tiene verbo. Una característica importante sobre el tema, no tiene verbo. Es un sintagma nominal, es el sujeto, es de quién se habla en el texto. Otro detalle más es que el tema es un asunto, pero es un asunto global. Es decir, ¿por qué dice global? Porque abarca todo el texto. Y gracias a que abarca todo el texto es que yo lo puedo identificar a través del rastreo, pues. Porque el autor tiene que mencionarlo a lo largo de todo el texto. ¿Qué pasa si el autor lo menciona al inicio y luego en el otro párrafo habla de otro asunto? Por ejemplo, empezamos hablando de la contaminación ambiental en el primer párrafo y en el segundo párrafo comienzo a hablar de la importancia de la papa. Le pregunto, ¿ese texto tendrá coherencia? Va a ser un texto incoherente. ¿Por qué? Porque simplemente está hablándome de temas distintos en un solo texto. Eso no se puede dar. Necesariamente el texto tiene que apuntar al mismo tema. Por eso dice aquí, asunto global. Es el asunto que va a estar presente a lo largo de todo el texto. Pero usted me puede decir, profesor, ¿pero qué pasa si en el primer párrafo de repente me habla de las causas de la contaminación y en el segundo párrafo ya no me habla de las causas, sino ahora me habla ya de las consecuencias de la contaminación? Efectivamente, eso va a pasar. Pero si nos damos cuenta, está diciéndome, ¿causas de qué? De la contaminación. Consecuencias de la contaminación. Por lo tanto, siguen apuntando al mismo tema. Lo que pasa que ahora el texto está desarrollando subtemas. Es decir, aspectos del mismo tema, segmentos de ese tema, pequeños temas que están desarrollándose en cada párrafo. Eso también se puede dar. Pero si nos damos cuenta, a lo largo de todo el texto, de forma general, en forma global, hay un tema que unifica todas estas ideas y todos estos subtemas, que es el tema, pues el sujeto, el tópico, el asunto. Entonces, importante, para reconocer el tema, primero es el sujeto del texto, es de quien se habla en el texto, tiene que siempre ser una frase nominal, un sintagma nominal, es decir, no tiene verbo. Es el asunto global porque aparece en todo el texto, lo puedo identificar. El tema es algo que puede aparecer en el texto de forma explícita, pero también puede aparecer en el texto de forma implícita. Y esto hay que tenerlo bien claro. Profesor, ¿cómo puedo saber cuándo es explícita y cómo es implícita? Cuando el texto está de forma explícita presentando el tema, yo al tema lo puedo reconocer, como hemos hecho en el texto anterior con las termitas. Hemos podido encerrar el término termitas, hemos podido ubicar ahí el término. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales el autor no me da el tema de forma explícita, no me da el tema de forma literal. Yo tengo que interpretar el tema. Esto ocurre principalmente en los textos narrativos. ¿Por qué? Porque los textos narrativos son textos literarios, pues. Y la literatura utiliza un lenguaje connotativo, un lenguaje que necesita ser descifrado, que necesita ser interpretado. Por lo tanto, la temática va a estar escondida atrás del texto. Cuando es explícito el tema, por ejemplo, aquí tengo un título, no tengo el texto, pero tengo el título y el título ya me da el tema. Miren, dice aquí el título, el coronavirus en el mundo. Este texto puede ser argumentativo, puede ser expositivo. También podría ser descriptivo. Sin embargo, este título ya me da información del tema. Si yo sé que el título es el tema y algo más, el tema en el título va a estar aquí, miren. Ahí está mi tema. Ahí está el tema. Este es el algo más. Muy bien. Aquí en ese título, de forma explícita, el tema es el coronavirus.
Está explícito en el título y lo va a estar en el texto también. Pero ¿qué pasa si me encuentro con un texto literario, un texto narrativo como este, donde el título es La Caperucita Roja? A partir de este título, yo tengo que inferir cuál es el tema. ¿De dónde voy a inferir? De las ideas que el texto... En este caso, si es narrativo, no serán ideas, sino serán hechos. Porque un texto narrativo es aquel texto que está conformado por acciones, por hechos, que son realizadas por personajes, en un tiempo, en un lugar determinado. Entonces, si el texto me está dando diferentes hechos, acontecimientos, acciones, yo a través de ellos tengo que poder inferir, tengo que poder interpretar cuál es la temática que el autor me está desarrollando. Por ejemplo, si yo leo La Caperucita Roja, en la cual los hechos me hablan de una niña que fue enviada por su madre para llevar alimentos a su abuela y le dio indicaciones precisas de no ir por un determinado camino porque había peligro, y ella al momento de dirigirse hacia su abuela desobedeció. No me dice que desobedeció así de manera literal, pero se puede interpretar porque ella tomó otro camino y no hizo lo que la madre le dijo. Por lo tanto, la temática que se esconde atrás de ese texto es la desobediencia, por ejemplo. Ese es un tema implícito. Es aquel que se esconde atrás del texto y que yo debo interpretar. La pregunta sería aquí, profesor, ¿cómo puedo interpretar entonces ese tema? A partir de los hechos que te brinda el texto. Seguimos. Veamos un ejemplo. Repito, si hubiere dudas, me hacen saber. Tenemos este primer ejemplo. Siempre usted diríjase a la pregunta, no al texto, primero a la pregunta. ¿Cuál es mi pregunta aquí? El tema. Me están solicitando por el tema. La pregunta me dice, ¿cuál es el tema? Yo voy a mi texto únicamente en contra de lo que me piden. Tema. Tú sabes que el tema es el sujeto. Sabes que el tema va a estar presente en todo el texto. Sabes que el tema va a estar mencionado en el texto de forma directa o también por algún referente, algún sinónimo, alguna palabra que haga referencia a ese tema. Muy bien, vamos a identificar cuál es el tema en el texto. A ver, quisiera que todos pongan atención y también que participen. Si yo tengo este pequeño texto, ¿cuál podría ser el tema? Ahí tengo para anotar aquí mi tema con ayuda de ustedes. También ustedes pueden aquí fijarse en la imagen que acompaña al texto, miren, y que también te va a dar información, ¿eh? Si usted encuentra en un texto imágenes, observe las imágenes, por favor, porque las imágenes también te dan información. Si el texto tuviera acá un título, observe el título, lee el título, porque el título te va a dar información, sobre todo del tema. Entonces, yo como lector, le vuelvo a repetir, el lector tiene que ser como un perro de casa, así, que olfatea todo, que se fije en todos los detalles, que está husmeando todo en el texto. ¿Buscando qué? Buscando información, buscando pistas, buscando huellas en el texto que te guíen a lo que tú quieres. En este caso es buscar información que te solicita la pregunta. En este caso me piden tema. Yo voy aquí a rastrear el tema. Me fijo en la imagen. La imagen, veo una señorita que está bebiendo. Al parecer por la imagen parece que es agua. Ya me da una idea, mire. Me da una idea. Voy a mi texto, comienzo a rastrear. El profesor me dijo que posiblemente las ideas estén al inicio o al final. Voy a leer la idea que está al inicio. ¿Por qué beben agua o por qué beben los excursionistas agua embotellada? Empieza la pregunta, como una introducción al texto. Luego me dice el agua de manantial. Me doy cuenta que aquí menciona agua. Me doy cuenta que aquí otra vez menciona agua. Luego dice el agua de la botella, otra vez menciona el agua. Luego dice acá, el agua potable, otra vez el agua. Luego dice, para conseguir que el agua. Oiga, hay algo que se está repitiendo constantemente en el texto, el término agua. Pero ese es mi tema. Primero me habla de agua embotellada. Luego me dice el agua de manantial. Luego me dice el agua de la botella. Y finalmente me dice el agua potable. Y luego vuelve a reiterar el agua potable. Y ahí termina el texto ya mencionando el agua potable. Le pregunto, ¿cuál es el tema? Yo creo que es agua potable, profesor, porque es digamos, el término que más se utiliza en el texto. Bien, si nosotros nos damos cuenta, al inicio menciona agua embotellada, luego menciona agua de manantial, luego agua de la botella y luego dice el agua potable. Pero fijémonos bien, ¿cuándo menciona agua embotellada?
para formular una pregunta que nos sirve de introducción al texto. Luego dice, el agua de manantial parece limpia, pero no es. Hace mención al agua de manantial para decir que no es un agua que sea apta para el consumo. Luego dice, el agua de la botella sí lo es, porque es agua potable. Y luego te empieza a desarrollar ideas sobre el agua potable. Características del agua potable, que debe tener un color específico, un olor específico, y que está libre de contaminación. Y luego te dice, para conseguir que cualquier agua sea potable, y te dice una serie de ideas aquí, que no nos vienen al caso, no nos interesa, porque yo solo quiero saber mi tema. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué me está hablando? Lo que me está planteando el texto aquí es sobre el agua potable. Este es mi tema, el agua potable. Porque a partir de él se desarrollan las ideas. Las demás solamente han servido como ideas que me permiten introducir a mi tema, que es el agua potable. Entonces, yo pondré aquí como tema el agua potable. Sigamos. Veamos un segundo ejemplo, ¿ya? Veamos un segundo ejemplo. También me solicitan el tema del texto, el tema. Bien, si me piden el tema, procedamos de la misma forma, por favor. A ver, identifiquen el tema ustedes, pero háganlo máximo en 5 segundos. El tema es... Las estrellas. Las estrellas. ¿Todos están seguros que el tema es las estrellas? Sí. Correcto, el tema es las estrellas. Sí. El texto es sencillo, ¿no? Pero el tema es las estrellas. ¿Por qué, profesor? Porque de ese tema se habla. En los cuerpos más estables y abundantes de la galaxia son las estrellas. En general se encuentran. ¿Quiénes se encuentran? Las estrellas. ¿De acuerdo? Existen estrellas. Estamos hablando de las estrellas. Mi temática son las estrellas. Ahí está, las estrellas. Lo puedo identificar rápidamente porque ya conozco las características del tema. Se dice ideas sobre ese tema, es un sujeto, es una palabra a través de las cuales giran las ideas, puede ser también una frase que no tiene el verbo y está presente a lo largo de todo el texto. Ese es mi tema. Si mi tema es el sujeto, es el asunto global que está a lo largo del texto, ¿qué vienen a ser los subtemas? Dentro de un texto también voy a encontrar subtemas. Y los subtemas, maestros, son aspectos del tema. Si mi tema, si yo tengo acá un texto, ¿ya? Yo tengo acá un texto y este texto tiene el tema de forma global que abarca todo el texto de principio a fin, lógicamente ese texto va a estar también, al mismo tiempo que tiene un tema global, va a estar también desarrollando al interno diferentes aspectos. Cada aspecto se conoce como subtema. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4, etc. Los subtemas que sean necesarios. ¿Cómo puedo reconocer un subtema? Porque un subtema también es un tópico. Un subtema también es un sujeto. Un subtema también es un sintagma nominal. Ojo aquí, un subtema también es un sintagma nominal. Un subtema tampoco tiene verbo. Pero entonces, profesor, ¿en qué se diferencia del tema? ¿Por qué? ¿Por qué lo diferencio? Porque el tema es general y el subtema es específico. El subtema desarrolla específicamente un aspecto de ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Si mi tema es la comprensión lectora, yo tengo un texto en el cual se habla de la comprensión lectora de forma general, pero me doy cuenta que el autor, en la primera parte de su texto, empieza definiendo qué es la comprensión a través de una pregunta que dice ¿qué es la comprensión? Y luego, en ese primer párrafo, en esos dos primeros párrafos, él me brinda una definición de comprensión. Por lo tanto, aquí ya no me está hablando específicamente de comprensión. Me está diciendo de forma particular la definición de ¿qué? De la comprensión. Entonces, esto se convertiría como en un subtema. Subtema 1. Es un subtema. Porque me habla solamente del aspecto relacionado a la definición del tema que es la comprensión. Luego, continúo la lectura y me doy cuenta que el texto ahora empieza a hablarme de aquellos procesos cognitivos que involucran la comprensión lectora, como son el análisis y la síntesis. El análisis
y la síntesis. Ahora ya no me habla de la definición de comprensión, ahora me empieza a hablar de cuáles son los dos procesos involucrados en la comprensión, el análisis y la síntesis. ¿De qué me está hablando ahora entonces? Me está hablando de otro subtema ya, me está hablando de un subtema 2, de otro aspecto sobre el mismo tema. Procesos cognitivos que se involucran en la comprensión. Finalmente el texto me desarrolla otro aspecto sobre el tema que tiene que ver con los niveles de comprensión. Pero hay un rasgo en común aquí. Los tres subtemas hacen mención al tema general. Definición de comprensión lectora, procesos cognitivos involucrados en la comprensión lectora, niveles de comprensión lectora. Entonces, si nos damos cuenta, cada subtema desarrolla un aspecto del tema. Aquí hay algo importante. Este subtema, a su vez, se convierte en un tema del párrafo o de los párrafos en los cuales se está desarrollando. Si a mí me dijeran, por ejemplo, en este primer párrafo de tu texto, ¿cuál es el tema del primer párrafo nada más? ¿Qué respondería usted? Respondería como tema al subtema que usted ubicó. Dentro del texto en general es un subtema, pero dentro de ese párrafo, ese subtema se convierte en tema del párrafo. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Correcto, sigamos. Bien, vamos a identificar en este pequeño texto los subtemas. Aquí la pregunta es los subtemas. ¿Ya? Profesor, pero yo para saber los subtemas debo saber el tema primero, ¿verdad? Exacto. Usted para saber los subtemas primero identifique el tema. Identifíqueme por favor aquí cuál es el tema. Rapidísimo, en segundos. 5 segundos también para identificar el tema. Los agujeros negros. Correcto. Los agujeros negros está aquí, lo mencionan por aquí y lo mencionan por aquí. En todos los párrafos están los agujeros negros. Sin embargo, el autor no creo que esté hablando solo de los agujeros negros de forma general. Me imagino que está desarrollando aspectos sobre ese tema. Vamos a identificar cuáles son. A ver, ¿cómo profesor puedo identificar el aspecto que se está desarrollando? Ubicando la idea principal. Si usted me ubica la idea principal del párrafo, va a saber qué aspecto se está desarrollando a partir de esa idea principal. Vamos a ubicar acá, dice, los agujeros negros, objetos celestes hipotéticos cuya existencia ya había predicho la teoría de la relatividad, serían astros en un proceso irreversible de colapso gravitacional con un campo gravitatorio tan intenso que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. ¿Cuál es tu idea principal? La acabas de escuchar. ¿De acuerdo? ¿Qué es el agujero negro? En esta primera idea que yo he podido acá ubicar, ¿de qué me está hablando? ¿Me habla de los agujeros negros? Sí, pero ¿qué parte de los agujeros negros? ¿Qué me dice específicamente los agujeros negros? Una definición. Me está dando una definición. Me está definiendo los agujeros negros. Me dice qué son. Esta primera pregunta responde a qué son los agujeros negros. Me da la definición. Entonces, mire, ya identifiqué un primer aspecto del tema. Si me dijeran a mí, ¿cuál es el tema del primer párrafo del texto? Yo diría, el tema del primer párrafo del texto es la definición de agujeros negros. Entonces, si aquí me habla de la definición, en el segundo párrafo me estará hablando de lo mismo, ¿seguirá definiendo o es que ya me habla de otra cosa? Veamos, por favor. Dice, aunque invisible, un agujero negro tiene que ejercer sobre la materia próxima efectos gravitacionales y magnéticos susceptibles de ser detectados. Y luego me dice, estudios efectuados en 1971 en la banda de rayos X, y comienza a darme ciertas características que se han podido detectar de los agujeros negros. Me dicen aquí características. Me dicen, por ejemplo, su masa, diferentes características que posee este agujero negro. Le pregunto, ¿me está definiendo o qué aspecto me está desarrollando aquí el texto? Características. Me está dando ciertos rasgos, ciertas características. Me está dando características ya del tema. O sea, estoy ante un segundo subtema. Y finalmente dice, la hipótesis de los agujeros negros. ¿Se acuerdan que al inicio decía que todavía era una hipótesis de existencia de los agujeros negros? Aquí dice al final, la existencia de los agujeros negros está actualmente corroborada. La idea me lo dice claramente, que actualmente la existencia de este agujero negro ya está corroborada. ¿De qué me está hablando aquí? Una conclusión. Claro, me está dando o me está diciendo la corroboración, la comprobación de la existencia ya de los agujeros negros.
Entonces aquí un último subtema sería la corroboración de la existencia de los agujeros negros. Entonces, si me pedirían a mí, ubícame los subtemas, pondríamos acá la definición, las características, y aquí podríamos poner la corroboración o comprobación de la existencia de agujeros negros. 3 subtemas. ¿Cuál es el tema general? Los agujeros negros. Subtemas, definición de los agujeros negros, características de los agujeros negros, corroboración de la existencia de los agujeros negros. Si me preguntan a mí únicamente, ubícame el tema del segundo párrafo. El tema del segundo párrafo es característica de los agujeros negros. Porque sé que mi subtema dentro del párrafo en el que se encuentra es el tema de ese párrafo. Correcto. Bien, sigamos. La idea principal. La idea principal, primero hay que saber que es una oración. ¿Ya? La idea principal es una oración. Si es oración, tiene sujeto más el complemento, que es el predicado. Este sujeto va a ser el tema. ¿Ya? Este sujeto en la oración va a ser el tema. Y esto que ponemos como complemento, lo que se dice de ese tema. Por eso que la idea principal es lo más importante que el autor dice del tema. Porque justamente es una oración. Pues, y en esa oración, el complemento habla del sujeto. Igualmente en la idea principal. Lo que se dice es sobre el tema. Esa es la idea principal. Es una oración. Expone el contenido más importante sobre el tema del texto. ¿De acuerdo? Se expresa en oración, o sea, tiene su verbo, tiene un sujeto, que es el tema, tiene un complemento, que es lo que se dice de ese tema. Es la idea base, porque es la idea general, a través de la cual se desprenden ideas secundarias. Es la idea más importante, es la idea que no se puede suprimir. Es una idea que tú no puedes sacar del texto, no puedes dejar de lado. Las ideas secundarias, por su parte, sí se pueden suprimir, porque son secundarias. Son dependientes de la principal. En cambio, la idea principal es independiente. Por sí sola te da la información completa del texto. La idea secundaria no. Solo detalla a la idea principal. Si la idea principal no está, la idea secundaria pierde valor. En cambio, si la idea secundaria no está, la idea principal sigue manteniendo su sentido, su significado. Porque es independiente, no depende de otra. Únicamente su tarea es mencionar o informar algo o opinar algo sobre el tema. Aparece en cada párrafo del texto. Profesor, pero usted dijo al inicio que hay un párrafo que tiene la idea principal al inicio y al final, o sea, habría 2 ideas principales. No, hablo de una sola idea. Es la idea principal que se menciona al inicio y se reitera al final del párrafo. No hablamos de 2 ideas, hablamos de la misma, solo que es reiterada, con otras palabras, parafraseada. Entonces, esa es la idea principal. Bien, el título. El título es la palabra o frase. Al decir frase, no tiene verbo. Que nos da a conocer el asunto. Nos da a conocer el asunto porque ese asunto es el tema. El asunto es el tema. Es decir, el título te dice ya cuál va a ser el tema. ¿Por qué? Porque el título es el tema y algo más. Profesor, ¿y ese algo más? ¿De dónde sale? Ese algo más sale de la idea principal, que lo vamos a ver ahora cómo funciona. Entonces, el título es una frase nominal al igual que el tema, pero la diferencia es que está formado por el tema y algo más, un complemento que sale de la idea principal. Es una frase nominal también, o sea, no tiene verbo, contiene de manera explícita la idea principal porque está justamente ese algo más, es la idea principal, pues. Por eso dice que contiene a la idea principal. Y también contiene al tema, de manera explícita al tema. Sintetiza la información que te da el texto, porque al igual que el tema, también te muestra de qué se va a hablar el texto, pero de forma más específica. ¿Por qué? Porque menciona también algo más de la idea principal. El tema, en cambio, no. El tema solo te da el sujeto. El título te da ese sujeto y qué se va a decir de forma general sobre el sujeto. Y la idea principal es ya la que especifica mucho más. Te da de manera detallada ya la información exacta sobre ese tema. Ese es el título. Ahora, veamos aquí en ese texto, ubiquemos aquí a través de esta estrategia que ya la estamos usando, que se llama el rastreo, ubiquemos el tema, ubiquemos las ideas principales en ese texto y formemos un título. Aquí primero me dice el tema. Una de las recomendaciones que le hago
es que siempre que usted vaya a analizar un texto, lo primero que tiene que encontrar es el tema. No me pidieron por el tema, pero igual lo encuentro, porque el tema me da la luz para toda la información que necesito. Entonces, voy a ubicar mi tema aquí. ¿Cuál es el tema, maestros? Rastremos el tema, por favor, así, de forma rápida, en segundos nada más, porque usted tiene que hacer todo rápido aquí. No hay necesidad de demorarse. A ver, el argumento ad misericordia. Ya, el argumento ad misericordia, lo ubico por acá. Voy a comprobar si es el tema porque tengo que ver si se repite. Dice, el argumento es una falacia. Sí se está hablando del argumento. Luego, en el segundo párrafo dice, Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género de recursos. Ah, ya, muy bien. Hace referencia al argumento. ¿De acuerdo? Y acá me explica detalles de cuándo, cómo lo utilizaba, un ejemplo de cuándo lo utilizó, etc. No me sirve esto. Luego, el último párrafo dice, el argumento de la misericordia es usado. Ah, ¿de quién se habla? El argumento de la misericordia. Sin lugar a duda, no he tenido que leer todo el texto, pero sin embargo he rastreado, me doy cuenta que la temática gira en torno al argumento de la misericordia. Voy a verificar si es cierto. A través del rastreo puedo darme cuenta que efectivamente esa es la temática. Es la temática de mi texto. Pero aquí he encontrado el tema. Ahora necesito encontrar las ideas principales, porque yo quiero es formar un título. A mí también me interesa hacer un título para ese texto. Entonces, para el título necesito saber el tema y necesito saber las ideas principales. Ya tengo mi tema, tengo la mitad de mi título ahora, porque el título está formado por el tema y la idea principal. Bien, ahora voy a identificar entonces las ideas. Si ya sé que las ideas son oraciones que hablan del tema, definitivamente tengo que encontrarlo en cada párrafo qué se está diciendo. ¿Qué se está diciendo en el primer párrafo sobre el argumento de la misericordia? Les pregunto, porque esa sería la idea principal. La definición. Ya, ese sería el subtema, definición, correcto. Aquí estaríamos definiendo al argumento, correcto, es un subtema. Pero ¿cuál es la idea principal? El argumento de la misericordia. La primera oración. Es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Y luego ya me da detalles. Pero aquí me está de forma general. Me dice que es una falacia. O sea, es una definición. La idea principal me está diciendo que es una falacia que se comete cuando uno pide piedad. Mi idea principal es esa. Y mi subtema es la definición del argumento de la misericordia. ¿Cuál sería la idea principal del segundo párrafo? La idea principal aquí yo debo inferirla. ¿Pero de dónde la infiero, profesor? De aquí mismo. De aquí la voy a inferir. ¿Por qué? Porque este caso particular a mí me lleva a poder inferir un caso general. Y aquí aplico la inferencia inductiva. Por su parte, el último párrafo me dice que el argumento de la misericordia es usado a veces de manera ridícula. Este sí me da la idea principal aquí. Ya identifiqué mis tres ideas. Ahí están las ideas principales que el texto me da. Entonces, ya tengo claro mi tema. Ya tengo claro mis ideas principales. Ahora, ¿qué me falta? Me falta encontrar el título. Generalmente el título va a adoptar esta fórmula, maestros. Esta fórmula va a adoptar el título. Esa es una fórmula que tú debes ya manejar. ¿De acuerdo? Palabra secundaria, nexo, palabra principal. ¿Cómo palabra secundaria, profesor? Palabra principal, ¿a qué se refiere con eso? Esta palabra secundaria la vamos a encontrar en la idea principal. Y esta palabra principal la vamos a encontrar en el tema, los cuales van a estar justamente unidos a través de este nexo. Observemos este ejemplo. Dice, la angustia ante la muerte. En este ejemplo de la angustia ante la muerte, yo puedo identificar cuáles han sido los elementos antes de que se forme el título. ¿Qué puedo identificar aquí? Debo identificar cuál fue el tema y debo identificar cuál fue la idea principal. ¿Ya? ¿Cuál habrá sido el tema, maestros, aquí en este título? Porque acuérdense que el título contiene el tema y también contiene la idea principal, sin tener verbo. Le pregunto, ¿cuál habrá sido el tema de este texto? ¿La muerte? La muerte. A ver, ¿el tema será la muerte o será la angustia? ¿Qué dicen ustedes? El tema, como lo dice acá bien claro, es la muerte. El tema es la muerte. ¿Cuál será la idea principal?
¿Cuál habrá sido la idea principal o cuál podría ser la idea principal? Sabiendo que yo he extraído de esa idea principal la palabra angustia. ¿Cuál habrá sido la idea principal? Yo puedo inferir la idea principal a partir de ese título. La muerte produce angustia. Ya, la muerte produce angustia, por ejemplo. O puede ser también la muerte produce angustia en el hombre, o el hombre siente angustia ante la muerte. O sea, diferentes formas que yo puedo plantear, pero que tienen el mismo sentido, que la muerte produce angustia. Entonces, si te das cuenta, ¿qué palabra se ha seleccionado de esa idea principal? La más importante de esa idea principal, que es angustia. Y que al unirse a la otra palabra, que es muerte, que conforma el tema, formo mi título, la angustia ante la muerte. Los especialistas te dicen esto: cuando vas a encontrar el título de un texto, si tú observas bien, no te hagas problema. El título es la idea principal realmente, pero anulándole el verbo. Algunos dicen así: el título es la idea principal, pero sin verbo, nada más. Ahora, usted dirá, profesor, ¿siempre tiene que ir en este orden? No necesariamente. Puede ser que la palabra principal esté antes y la palabra secundaria después. O sea, el orden no tiene que ver nada. ¿Ya? Puede estar en cualquier orden. La cosa es que tenga esos elementos. Muy bien. Practiquemos con el texto del argumento de la misericordia y ubiquemos el título. Ya ubiqué mi tema. Aquí vamos a poner el tema, o aquí donde quieran ponerlo ustedes. Si lo ponen aquí antes o lo ponen después, no hay problema. ¿Ya? A ver, todos elaboren su título, por favor, y me lo dicen oralmente. ¿Cuál sería su título? Usted dirá, profesor, pero el título se forma con la idea principal también, y en el texto hay 3 ideas principales. ¿Cómo puedo hacer ahí si hay 3 ideas principales? ¿Qué hago? ¿Con cuál de las 3 lo formo? Ah, si hay varias ideas principales, usted tiene que generalizar la idea que englobe a todas ellas, la idea central. En el primer párrafo me dio la definición del argumento. Me dijo que es una falacia. Muy bien, eso me sirve. Es una falacia. En el segundo párrafo me dijo que Clarence Darrow era un maestro en el uso de este. Y en el tercer párrafo me dice que lo utilizan de forma ridícula. Muy bien, yo generalizo y digo: el argumento de la misericordia es una falacia usada por muchos abogados, famosos si le quiero decir, de forma indebida o de forma ridícula, etc. Listo. Ya generalicé mi idea principal, ya tengo la idea central de todo el texto. Ahora sí puedo proceder a hacer mi título. Mi tema es el argumento de la misericordia. Tengo la mitad de mi título ya. ¿Qué palabra puedo sacar de la idea principal para que me ayude a formar mi título? El uso. El uso, pero ¿qué tipo de uso? Acuérdense que la idea principal decía que es usado, es una falacia utilizada por los abogados de forma ridícula. ¿Cuál sería entonces la otra palabra que acompañe al argumento de la misericordia? El mal uso o el uso indebido o el uso incorrecto o el uso inadecuado del argumento de la misericordia. Entonces, ¿cuál sería mi título? El mal uso o el uso inadecuado o el uso indebido del argumento de la misericordia. Sería entonces aquí el mal uso del argumento de la misericordia. Ahí está. Ese sería mi título. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Sigamos entonces. Si mi texto me dice que contiene un título, contiene idea principal y tema, y también el profesor me explicó que algunos especialistas dicen que el título es una idea principal realmente, pero sin verbo, este cuadrito nos va a ayudar a entender mucho más eso. Si me doy cuenta aquí, ese título dice José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Acá está el nexo y está uniendo al tema con lo importante de la idea principal, sin verbo. Esta idea principal, dice José Carlos Mariátegui, analizó, verbo, la realidad nacional desde una perspectiva socialista. ¿Te das cuenta? Ese título es casi igual a esta idea principal, solamente que no tiene verbo, pero dice prácticamente lo mismo. Igual acá, logros educativos de la Revolución Cubana, tema, y acá lo que se dice de la idea principal, nexo. Ahora, la idea principal, la Revolución Cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. La leucemia y sus características, tema, nexo, idea principal. La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que el título prácticamente es una idea principal, pero sin el verbo?
vamos a trabajar un pequeño texto antes de ir a la práctica que les envié. Vamos a trabajar rapidísimo ese texto. Procedamos, por favor, siguiendo el método. Primero vamos a las preguntas. Ya tengo claro qué es el tema, ya el profesor me explicó las características, me explicó cómo encontrarlo a través del rastreo, ya me explicó también la idea principal, ya sé que es una oración, puede estar al inicio o al final del texto. También el profesor me dijo que el título se forma el tema más la idea principal, pero sin el verbo. Muy bien, ahora sí voy a mi texto. También me dijo que hay subtemas y que ese subtema puede ser el tema del párrafo. Bien, voy a mis preguntas. Dice aquí, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Muy bien, al decir trata, el profesor me explicó que esto se refiere al tema. Al tema, muy bien. Si me dije el tema, voy a mis alternativas. Cada alternativa te va a mencionar a un tema. La primera alternativa dice, el jengibre, fruto indispensable en el embarazo. ¿De quién se está hablando? Jengibre. Alternativa B, el uso del jengibre en el embarazo. ¿De quién se habla? Del jengibre. Alternativa C, efectos desfavorables del embarazo. Se habla ahora del embarazo en esta alternativa. Y la alternativa dice, la vitamina B6, remedio, ¿de quién se habla? De la vitamina B6. He identificado los temas de cada alternativa. Profesor, ¿para qué me sirve esto? Yo quiero encontrar la respuesta correcta, no quiero encontrar los subtemas de cada alternativa. Pero cada alternativa te da información que te puede servir. Y acá te voy a demostrar cómo. Observa, por favor. Primero, observemos la alternativa C. Supongamos por un momento que el tema sea el embarazo. O sea, imaginemos que el tema correcto es el embarazo. Supongamos que esto es el tema, ¿ya? Mira bien lo que vamos a hacer, ¿ah? Supongamos que mi tema es el embarazo. Estoy seguro que mi tema es el embarazo, ¿ya? Si mi tema es el embarazo, te pregunto, ¿la alternativa C podría ser la respuesta correcta asumiendo que el tema es el embarazo? Podría ser. ¿Por qué? Podría. Porque específicamente ya hay el tema de lo que es embarazo. Claro, pero si me doy cuenta, miren la estructura de la alternativa C. Dice efectos desfavorables del embarazo. Esto no te da a conocer algo de un elemento que también contiene el texto. ¿A qué se está refiriendo la alternativa C? ¿A un tema o a un subtema? Subtema. Es un subtema. Definitivamente la alternativa C es un subtema. Porque te está hablando, supongamos que el tema es el embarazo, me está hablando acá un aspecto del embarazo, del tema en este caso, suponiendo que el tema es el embarazo. Bien, la alternativa en C entonces no va, porque es un subtema y me piden tema. Me quedo con jengibre, fruto indispensable del embarazo, uso del jengibre en el embarazo y la vitamina B6, remedio pediátrico. Te pregunto, esta alternativa D, mire, estoy descartando las que no pueden ser ya. Así tenemos que proceder. Antes de ir al texto, pues, ¿no? Porque en el texto ya me voy a corroborar todo lo que necesito. Pero lo que yo estoy enseñándote aquí es que tú, antes de ir al texto y las preguntas, obtengas la información que puedas. Toda la información que tú puedas obtener te va a servir para ir al texto y solamente encontrar lo que necesitas. Aquí, por ejemplo, esta alternativa D, dice la vitamina B6, remedio pediátrico. ¿Qué forma está adoptando esta alternativa D? Otro subtema. Sería un subtema. ¿Cuál sería aquel aspecto que está desarrollando? Definición. La definición podría ser la definición. No, pero está hablando en el sentido del término pediátrico, claro. ¿no? Más, si se dan cuenta, esta alternativa más se inclina, en la forma que tiene, más se inclina para hacer un título. Más se inclina para hacer un título. ¿Por qué? Porque recoge al tema, suponiendo que el tema fuera vitamina B6, ¿ah? Porque recogería el tema y lo más importante que diría sobre el texto, pues, ¿no? La idea principal, que es un remedio pediátrico, suponiendo que fuera el tema, esto. Entonces, esto más tiene forma de título. Ya eliminé entonces la alternativa C porque es un subtema. Y la alternativa D porque es un título. Muy bien. Cuando vaya al texto todavía voy a corroborar. De repente me equivoqué aquí al inicio. Bueno, corroboraré con el texto y regreso y lo marco. Pero ya tengo al menos, miren, tengo una luz de que estas dos alternativas, la A y la B, contengan la respuesta correcta. Todavía puedo simplificar algo más aquí. Reviso la A y reviso la B. La A dice, el jengibre es fruto indispensable en el embarazo. Y la B dice, uso del jengibre en el embarazo. ¿Ya? Me piden tema, no me piden título. ¿Cuál de las dos alternativas tiene forma de título y cuál tiene forma de tema? El A tiene forma de título. Correcto, el A tiene forma de título.
Al igual que la D, tiene forma de título. La B tiene más forma de tema. Paso a la siguiente pregunta antes de ir al texto. Aquí la segunda pregunta me plantean por el título del texto. Ya sé que el título contiene el tema. Nuevamente, reviso mis alternativas. El uso científico del jengibre. Mira, otra vez menciona jengibre aquí. Alternativa B, el jengibre y la vitamina B6. Aparecen dos elementos aquí, pero sigue mencionando el jengibre. Tercera alternativa, el jengibre y el embarazo. Dos elementos nuevamente, pero menciona el jengibre. Alternativa D, el jengibre alivia las náuseas. Oiga, ya no creo que dudes que el tema es el jengibre. Por lo tanto, si ya comprobaste en esta segunda pregunta que el tema es el jengibre, aquí la C y la D definitivamente no van a ser ya, pues. Porque ya comprobaste con la pregunta 2 que la temática gira en torno al jengibre. O sea, solamente te quedan aquí en la pregunta 1 como alternativas la A y la B. Porque ya te diste cuenta que el tema es el jengibre. Por lo tanto, la C y la D no hablan del jengibre. No pueden ser. Esto estuvo bien nuestra primera hipótesis. Ya, entonces aquí ubiqué que mi tema es el jengibre. Busco título aquí. Yo sé que el título no tiene verbo. Muy bien, ubico la alternativa D, mira. Dice la D. El jengibre alivia las náuseas del embarazo. Te pregunto, ¿qué forma tiene la alternativa D? Tiene verbo. Tiene verbo. Idea principal. Tiene verbo. Esta es una idea. ¿Será principal? ¿Será secundaria? No sé, pero es una idea. Por lo tanto, se va. Esta no puede ser, es una idea. ¿Qué más puedo simplificar aquí? Me habla del jengibre y del embarazo, me habla del jengibre y la vitamina B6 y me habla del uso científico del jengibre. Aquí hay algo interesante. Cuando tú encuentres en un título dos elementos, como en este caso jengibre embarazo o jengibre y vitamina B6, sería la respuesta correcta cualquiera de estos si en el texto tuvieras como tema al jengibre y la vitamina B6, o sea, en el texto tuvieras un texto comparativo, un texto expositivo de comparación, por ejemplo, donde se diga, el jengibre es A y la vitamina 6 es B. El jengibre logra esto, la vitamina 6 logra lo otro. Por un lado el jengibre permite esto, por otro lado la vitamina 6 permite lo otro. Si tuvieras eso, tu tema va a ser jengibre y vitamina B6. Y tu título podría ser esto. Pero hay otro detalle más, en la B dice ayudan. Tiene verbo. Verbo. Se va otra vez. Mira, con esto quiero enseñarte que tú seas observador. Si te das cuenta de las alternativas, te dan luces, te dan pistas que te van guiando, sino que una vez no observa eso. Se fija aquí nada más, en esta primera parte, y no ve que pueden tener verbo. Mira, como en este caso, dos tienen verbo, se van. Me quedo el uso científico del jengibre y me quedo el jengibre y el embarazo. Para que la alternativa C sea correcta, en el texto tendría que estar yo hablando del jengibre y del embarazo. En todo el texto, ¿eh? Acuérdate bien. Si es así, mi respuesta correcta va a ser la C. Pero si en el texto se menciona el embarazo y se desarrolla todo sobre el jengibre, mi alternativa va a ser la A. Lo dejo ahí las dos para cuando vea el texto lo corrobore. Sigo aquí. ¿Qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? Ya mi profesor me explicó que el autor suele ubicar las ideas en diferentes partes del párrafo del texto. Tengo aquí el texto o el párrafo, como lo quieras llamar ahí. Ya, ahí están mis ideas, diferentes ideas que el párrafo tiene. Si la idea principal, ojo aquí, se ubica en la primera parte aquí, el párrafo es analizante. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se llama analizante? Se llama analizante porque te da la idea principal, la idea general al inicio, y a partir de esa idea general se desprenden ideas secundarias. O sea, vas analizando ideas secundarias a partir de una idea general. Profesor, ¿qué pasa si la idea principal no está al inicio? El autor también te puede dar la idea principal aquí al final. Cuando pasa que el autor te dé la idea principal al final, el texto se llama sintetizante. Es decir, te da ideas secundarias y aterriza, sintetiza, concluye en una idea general, en una idea principal. Te da detalles para aquí generalizar. El párrafo es sintetizante. Profesor, ¿qué pasa si no está al final? Tampoco está al inicio. Si no está al final, no está al inicio, debe estar al centro, aquí, al centro. Cuando pasa esto, el párrafo se llama inductivo-deductivo, o también conocido como centrado. Anótalo, por favor. También llamado párrafo o texto centrado,
porque tiene la idea principal al centro, al medio. ¿Cómo funciona? Te da ideas secundarias aquí, ideas secundarias al inicio, y concluye en una idea principal. Y a partir de esa idea principal, nuevamente desarrolla ideas secundarias. Entonces, si yo me encuentro con un párrafo en el cual la idea principal está al centro, se llama inductivo-deductivo. Muy bien, profesor, no está mi idea principal tampoco al centro. Definitivamente va a estar al inicio y va a estar nuevamente al final reiterada. ¿Cómo se llama esto? Se llama encuadrado. ¿Por qué se llama encuadrado? Porque está al inicio la principal y otra vez al final. Profesor, o sea, ¿son dos ideas principales? No, es la misma idea principal, solo que el autor está reiterándola al final. Empieza mencionándote la idea principal y luego la reitera al final, a manera de conclusión. Lo puede hacer a través de un parafraseo. ¿De acuerdo? Entonces, en mi texto tendré que darme cuenta dónde está la idea principal. Si está al inicio será analizante, si está al final será sintetizante, si está al centro será inductivo-deductivo o centrado, y si está al inicio y al final será encuadrado. Conociendo todo esto, paso a mi siguiente pregunta. ¿Ya? Mi siguiente pregunta me dice, la idea principal. Muy bien, yo ya sé que el tema es el jengibre porque lo ubiqué en la segunda pregunta. Todo aquello que no menciona el tema, entonces lo elimino, porque sé que la idea principal habla del tema. Alternativa A, el jengibre alivia náuseas. Tiene su verbo y tiene el tema. Queda la alternativa. La alternativa B, en muchos lugares el jengibre es, muy bien, tiene tema, tiene verbo, queda. Resulta tan eficaz como la vitamina B. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién me está hablando? No hay un tema específico, se va a esta alternativa. No tiene el tema. D, la vitamina B6 se receta en estos casos. Aquí me habla de vitamina B6 y yo sé que ese no es mi tema porque lo corroboré en la pregunta número 2. Por lo tanto, la alternativa D se va también. Me quedo con la A y me quedo con la B. Vamos ahora sí al texto. Mira, ya analicé todas las preguntas, ahora sí recién voy a mi texto. Ubico el tema a través del rastreo. El jengibre alivia las náuseas de los primeros meses del embarazo. Leí la primera idea y me doy cuenta que aquí se habla del jengibre. Efectivamente, como lo ubiqué en la segunda pregunta, el tema es el jengibre. ¿De acuerdo? El tema es el jengibre. Muy bien. Si mi tema es el jengibre, definitivamente tiene que haber una idea aquí principal que me esté hablando sobre el jengibre. Voy a ubicar al inicio o al final. Dice acá, alivia las náuseas de los primeros meses del embarazo. Y luego me da detalles. Me dice que eso lo dice un periódico después de una investigación, etc. Y luego dice al final, durante ese estudio se determinó que resulta ser tan eficaz como la vitamina B6. ¿Cuál es la idea principal? Definitivamente está aquí. Al inicio, idea principal. ¿Por qué, profe? Porque me está diciendo de forma general que sirve para aliviar las náuseas del embarazo. Y aquí me está explicando pues, cómo se descubrió, etc. Gracias a esto ya puedo responder aquí. ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, la más segura que tengo, la última? Ya está, esta puedo responder ya. ¿Cuál es la respuesta aquí? A ver, ¿cuál es la respuesta? Encuadrado. Analizante. Analizante. ¿Por qué analizante? Porque la pregunta estaba refiriéndome a la idea principal, la ubicación, y está al inicio. Si me dice aquí, alivia las náuseas de los primeros meses del embarazo, ¿ya? Entonces, la temática, ¿sobre qué me está desarrollando? Aquí me piden el tema, por ejemplo. Estoy entre la A y la B, porque ambos hablan del jengibre. En el uno me dicen que es fruto indispensable y el otro me dice uso del jengibre. ¿Cuál es el tema, maestros? B. La B. Definitivamente la B, porque para empezar la A tiene forma de título. Menciona el tema sí, pero tiene una forma de título. En cambio la B específicamente habla del uso del jengibre en el embarazo. Título. ¿Cuál sería tu título? Te quedaste con dos alternativas, la A y la C, porque la B la desechamos, porque tiene verbo. La D la desechamos porque tiene verbo. Y el título no puede tener verbo. Ojo, sería la C la respuesta siempre y cuando en el texto, ojo, en el texto se hable del embarazo también. ¿Ya? Vamos al texto. Tenemos que estar seguros. Dice el periódico Australia, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Australia ha descubierto que tomar alrededor de 1 gramo de jengibre al día reduce las náuseas de los primeros meses del embarazo. Pregunto, ¿de quién está hablando? ¿Del jengibre o del embarazo? Del jengibre. Del jengibre. Si bien es cierto, menciona el embarazo, sí, y eso puede llevarnos a la confusión, pero si me doy cuenta, el término al cual se refiere es el jengibre y su efecto que hace en el embarazo.
pero no es que hable del embarazo. Para que la alternativa C, ¿ya?, sea la respuesta, tendría que en el texto el autor también desarrollar ideas sobre el embarazo. La otra tía dice, mira, en muchos lugares el jengibre, otra vez, mira, habla de él otra vez, es ya un remedio tradicional para dicho problema. Sin embargo, su eficacia no se había probado. O sea, sigue hablando de él, mira, científicamente. No se había probado científicamente. Durante el estudio, ¿significa qué? Esa investigación científica ha demostrado que es tan eficaz como la vitamina B6 que se usa justamente o se receta para aliviar ese mismo síntoma en el embarazo. Por lo tanto, ¿de qué me está hablando realmente el texto? ¿De qué me está hablando? ¿Del jengibre y el embarazo o me habla del uso científico del jengibre? El uso científico. Porque acuérdate, el tema era el uso del jengibre en el embarazo. Y mi título es el uso científico. ¿Por qué? Porque ya gracias a la idea principal me dice que el jengibre científicamente está demostrado que alivia las náuseas en el embarazo. Por eso que de esa idea principal saco el término científico. Por eso mi respuesta correcta sería la letra A y no la C. ¿Nos falta una respuesta más? La última. Bien, la última respuesta. La idea principal que se desarrolla en el texto, ¿cuál es? Te quedaba la A y te quedaba la B. ¿Cuál marcarías? La respuesta definitivamente es la letra A. Correcto, muy bien. Terminamos con esta primera parte. Ahora sí vamos a nuestra práctica. Hasta ahí, ¿se está entendiendo? Sí. ¿Se está entendiendo? ¿Hay preguntas quizá? Por favor, si hubiera alguna pregunta, no duden en hacerla, por favor. No se queden con la duda. Alguna observación, algún comentario que tengan que hacer, pueden hacerlo, por favor, ¿ya? Confirmen si se puede ver bien. Sí, maestro. Ya, correcto. Sí, se ve bien. Bien, correcto. Vamos en este primer texto rapidísimo porque nos queda poco tiempo. Vamos a identificar aquí, aprender a identificar las ideas, porque no hay solamente una idea, hay diferentes tipos de ideas. La idea, por ejemplo, está la idea textual, explícita textual, cuando está exactamente igual en el texto, o explícita parafraseada, cuando encuentro la idea que está en el texto, pero el autor me la da distinta. Es decir, en el texto me la da de una forma y en la alternativa la encuentro parafraseada, pero que sigue siendo la misma idea. ¿Ya? También está la idea implícita, que es aquella idea que se hace a partir de una inferencia. Y está la idea falsa, que es una idea que está dándome lo contrario a lo que dice el texto o está dándome algo que el texto no menciona. Entonces, ¿qué me dice la pregunta aquí? Voy a primero a la pregunta. Después de leer el texto, escribe dentro del paréntesis ET o EP si la idea es explícita textual o EP si la idea es explícita parafraseada. Vas a escribir la I si la idea es implícita y vas a escribir la F si la idea es falsa. Ya te expliqué cuándo es ET, es explícita, que está igual que en el texto. Explícita parafraseada dice lo mismo, pero de otra manera al texto. La implícita es aquella que no está en el texto escrita, pero que forma parte de él. ¿Cómo la obtengo? A través de una inferencia. Y la F es la idea falsa, es aquella que me está diciendo lo contrario al texto o simplemente me dice algo que el texto no dijo para nada. Muy bien, me dan 12 ideas. ¿Cómo procedemos aquí? Vamos a proceder de la siguiente forma. Yo voy a rastrear cada una de estas ideas en el texto. No voy a ir al texto a leer, por favor. Voy a ir al texto a rastrear lo que necesito. Aquí necesito identificar las ideas que me dan aquí, las 12 ideas. No quiero saber todo lo que dice el texto, solo quiero encontrar dónde están las ideas que el texto me pone aquí. Correcto. Primera idea. Cario Bonaparte contrajo matrimonio con Leticia a los 18 años de edad. Muy bien, yo me doy cuenta que mi texto se titula María Leticia Ramolino. O sea, habla de María Leticia. Y justo en la idea 1 me habla de Leticia. Me dice, Cario Bonaparte contrajo matrimonio con Leticia a los 18 años de edad. Si me dice a los 18 años, quiere decir que son los primeros años de este personaje. Por lo tanto, debe estar al inicio del texto. Vamos a ver por aquí. Vamos a rastrear, ustedes en su texto o si no en la pantalla. Rastreamos por aquí, rastreamos por aquí. Ah, por aquí, miren, aquí dice algo. Mujer de gran belleza, se refiere a Leticia, ¿no?
e inteligencia. Con solo 14 años de edad fue casada con Cario Bonaparte. Aquí habla de matrimonio. Y vamos a resaltarlo, ¿ya? Vamos a resaltarlo para que quede mejor. ¿Dónde está? A ver aquí. Mujer de gran belleza, con solo 14 años de edad fue casada con Cario Bonaparte. Un prometedor abogado, mira acá, 4 años mayor que ella. Muy bien, aquí encontré algo sobre el matrimonio. Voy a verificar si es lo mismo que dice acá. Aquí me dice, Cario Bonaparte se casó con Leticia, ¿ya? A los 18 años de edad. A los 18 años de edad. O sea, me está hablando de Cario Bonaparte en la alternativa. Y me dice que él se casó con Leticia cuando tenía él 18 años de edad. Vamos a ver si aquí me dice algo de eso. Dice, mujer de gran belleza, con solo 14 años, fue casada con Cario Bonaparte, quien tenía 4 años más que ella. ¿Qué podemos obtener de esta idea? Pregunto, ¿esta idea qué es? ¿Es idea explícita para empezar o implícita? Explícita. Explícita. ¿Es explícita o implícita? Si es explícita, no, ¿por qué? Porque acuérdate, es explícita. Es explícita siempre y cuando esté en el texto la alternativa. Y es implícita cuando a partir de lo que me dice el texto yo puedo inferir. ¿Implícita? Aquí, en el texto me dice que Leticia se casó a los 14 años. Aquí no me dice en ninguna parte que Leticia se casó a los 14 años. Y en el texto me dice que se casó a los 14 años con un hombre 4 años mayor que ella. ¿Qué puedo inferir entonces? Puedo inferir de que ese hombre, si me dice que el texto ya tenía 14 y él era 4 años mayor que ella, puedo inferir de forma inmediata, porque hay dos formas de inferir en la deducción, la forma mediata y la forma inmediata. En este caso es la forma inmediata. ¿Por qué? Porque es a través de una operación matemática. Si ella tenía 14 y él era 4 años mayor, por lo tanto él tenía 18. Es una inferencia inmediata. Entonces, ¿qué tipo de idea es la primera? Es una idea implícita. Es una idea implícita. Porque no me lo dice de forma literal. Me lo da para yo poder inferir. Yo puedo inferir que él tenía 18 gracias a lo que me da el texto. La inferencia siempre sale de lo que el texto te da. Yo no puedo inferir algo que el texto no está. Si aquí me dice que ella tenía 14 y que él era 4 años mayor que ella, yo puedo inferir lógicamente que él tenía 18, de forma inmediata. Es una inferencia inmediata. Idea 2. Pese a ser una unión por interés, la pareja se entendió muy bien desde el principio. Ustedes ya ubíquenlo, rastréenlo acá rapidísimo. Si me habla todavía de que la pareja se entendió, debe estar todavía en el inicio, porque habla del matrimonio por ahí. A ver, efectivamente, aquí lo encuentro, Pese a ser un matrimonio de convivencia, la pareja se entendió muy bien desde el principio. ¿Qué idea es? Explícita. Es explícita, pero ¿cuál de ellas? ¿Textual o parafraseada? Textual. Está igualito que el texto, textual. Bien. La 3. En la época de Leticia, las mujeres recibían una educación diferente a los varones. Si me habla de educación, se supone que debe estar antes de que ella se case, ¿o no? Porque no va a estudiar pues después que se casa, ¿no? Porque ella se casó a los 14. Se supone que la educación la recibió antes. Entonces debe estar en ese párrafo de inicio. Por aquí debe estar entonces. Vamos a ver por acá, a ver. Acá me dice cuándo nació, dónde nació, sus padres. Y por acá me dice, mira lo que dice acá, interesante. Por su condición de mujer. Resalta esto. Por su condición de mujer, resalta. ¿Por qué pusieron por su condición de mujer? Porque puedo inferir de que en esa época se hacía una especie de separación o de alguna forma de discriminación entre mujer y varón. Por eso ponen acá por su condición de mujer, si no, no lo pondrían. Y dice acá, recibió, mira, por su condición de mujer, recibió una educación basada en la religión y artes. Pero menciona que por su condición de mujer se le educó en religión y arte. Por su condición de mujer. ¿Qué podemos inferir de esa idea? Que en esa época las mujeres recibían una educación diferente a los varones. Por eso que ponen ahí por su condición de mujer. Eso me hace inferir que los varones tenían otro tipo de educación.
Esta es una inferencia, por ejemplo, que se ha generalizado. Porque aquí me da un caso concreto de Leticia, particular. Habla de Leticia, pero en la alternativa aquí ya no habla de solo de ella. Dice, las mujeres, general. Educación diferente a lo humano. Es una idea general. ¿Qué se ha hecho? Se ha inducido la respuesta. De la alternativa, que es general, ha sido elaborada a partir de una idea particular del texto. Esa es una idea, entonces, implícita. Si me dijeran qué tipo de implícita, una implícita inductiva. Porque de lo particular del texto hemos sacado una idea general. Aquí que fue una idea también implícita, pero deductiva. ¿Y de qué tipo de deductiva? Deductiva inmediata. ¿Ya? Bien, Cario, acá debe ser Cario, ¿ya? No debe decir Cario. Cario pedía a menudo consejo a su joven esposa. Se supone que si dice pedía consejo después de que se casaron, debe estar por aquí más o menos esa respuesta, porque después del matrimonio, ¿no? Rastreamos por acá. Habla del éxito del esposo. Aquí, pedía a menudo consejos a su joven esposa. Muy bien, ¿qué idea es? Explícito textual. Explícita textual. Porque está igual que el texto. Mire cómo estamos aprendiendo a identificar ideas y a reconocerlas y a diferenciarlas. Sobrevivieron a la infancia 3 hijas. Ya habla de hijos, o sea, está después del matrimonio. Bien, me habla aquí, sobrevivieron a la infancia 3 hijas. Sobrevivieron a la infancia 6 hijas luego. Y otra idea más. Sobrevivieron a la infancia más hijas que hijos. Muy bien, voy a la parte donde habla de los hijos, porque hay 3 ideas sobre eso. Si aquí hago T de matrimonio, etc. Debe estar por aquí entonces ya, en el siguiente párrafo. Vamos a rastrear y resaltar las ideas. Dice acá, los Bonaparte tuvieron 13 hijos. Ah, muy bien, 13 hijos. No me piden cuántos hijos tuvieron. Me habla primero, me pide aquí de hijas. Me dice la idea que sobrevivieron 3 hijas. Bien, ¿qué dice acá? Tuvieron 13 hijos, de los que 8 sobrevivieron a la infancia. 8 sobrevivieron. ¿De acuerdo? Eso me hace inferir que 5 murieron. ¿Ya? Pero no me pregunten el texto. En el texto me dice que sobrevivieron 3 hijas. Voy a verificar. Aquí el texto me dice, sobrevivieron 8 de los 13 que eran. Lógicamente 5 se supone de manera inmediata que murieron. ¿Cuáles fueron los que sobrevivieron? José, varón, Napoleón Bonaparte, que luego sería el gran Napoleón Bonaparte, varón 2, Luciano, van 3 varones, Mariana Elisa, 4 hijos, primera mujer, 3 varones, Luis, otro varón, 4 varones, en total van 5 hijos, Paulina, segunda mujer, 6 hijos, Carolina, tercera mujer, y Jerónimo, octavo hijo, 5 varones. ¿Cuántos vivieron? 8, ¿correcto? De los cuales 5 son varones y 3 mujeres. Le pregunto, ¿qué idea es la 5? ¿La 5 qué es? Dice acá, sobrevivieron a la infancia 3 hijas. ¿Implícita? ¿Es explícita o implícita para empezar? ¿Es explícita? Explícita. Es implícita. Porque a partir de la lectura que hago de los nombres de los hijos, yo puedo inferir que 3 fueron mujeres. No me dice ahí que 3 fueron mujeres específicamente. Yo lo puedo inferir al momento de leer los nombres, sí. Ahí lo puedo inferir. Por lo tanto, esta respuesta es implícita. Sí, implícita, profesor. Correcto, implícita. La 6 dice, sobrevivieron a la infancia 6 hijas. Ya verificaste que eso es falso, ¿verdad? Eso es falso. Sobrevivieron a la infancia más hijas que hijos. Vivieron 5 varones, lo vimos, y 3 mujeres. Esta idea es falso. Seguimos. El único gasto relevante era el destinado a la educación de los más pequeños. Si habla de educación de los más pequeños, está en el párrafo de los hijos por ahí, ¿no? De los hijos. Vamos a ver, rastremos. Ustedes también hagan lo mismo. Dice aquí, habla de los hijos aquí, y luego dice, Leticia se quedó viuda. Cario falleció de un cáncer, etc.
cuando tenía 35 años y ella se quedó con los hijos, con unos ingresos mínimos procedentes de la carrera militar de José y Napoleón en el ejército francés. Leticia impuso a los suyos un régimen de máxima austeridad. Mira, estoy subrayando el contexto de la idea. Y acá dice, cuyo único gasto relevante era el destinado a la educación de los más pequeños. ¿Cuál marcarías o qué escribirás aquí como respuesta? Idea. Explícita textual. Explícita. Explícita textual. Correcto. Explícita textual. Es una idea explícita textual. Siguiente. La real causa de su lejanía de París, se refiere a la de Leticia, ¿verdad? Porque de ella se habla en el texto. La real causa de su lejanía de París fue su antipatía por Josefina. Bueno, no sé pronunciar esta palabra porque es en francés. Ya, bien. Por Josefina, bien, muy bien. Si habla ya de la antipatía por Josefina, es un nuevo personaje. Debería ser entonces, debe ser de repente alguna de las esposas de uno de sus hijos ya, ¿no? Debe estar por aquí. Bien, fue una madre dura, severa, ya ahí no hay nada. Me dice aquí que su primogénito, José, siempre mostró preferencia por José y por el revés, ya, etcétera. Sigo por acá. No obstante, estuvo al lado de Napoleón, que fue la madre de Napoleón, pues, ¿no? Sigue por aquí. Sigo por aquí rastreando, no hay nada que me sirva. Y llego al otro párrafo y acá dice, mira. Dice acá, el verdadero motivo de su lejanía de París fue su aversión por Josefina. Encuentro acá un término que dice aversión. Muy bien, voy a mi idea y dice, la real causa de la lejanía fue la antipatía. Oiga, ¿qué idea es esta? Explícita parafraseada. Correcto, es una explícita, pero que sea parafraseado un término. Puede parafrasear un término o toda la idea. Siguiente, las infidelidades de Josefina no hicieron más que acrecentar su animadversión. Sigue hablando de Josefina, debe estar por aquí entonces. Habla de Josefina, la célebre esposa del emperador, se refiere a la esposa de Napoleón, pues, ¿no? La rivalidad entre ambos llegó a ser legendaria, pues Leticia se opuso firmemente a la relación y el posterior enlace. Luego aquí, seguimos rastreando por aquí, dice acá, las infidelidades de Josefina, vamos a resaltarlo, las infidelidades de Josefina no hicieron más que acrecentar su animosidad. Respuesta, ¿cuál es? Explícita parafraseada. Correcto, explícita parafraseada. Napoleón siempre reconoció las cualidades de su madre. Y por último dice, Napoleón murió antes que su madre. Ya estamos para el final del texto, me imagino, porque ya está hablando de la muerte de Napoleón. Vamos a ver. Dice acá. Primero dice que Napoleón reconoció las cualidades de su madre. A ver, vamos a ver por acá. A raíz del enfrentamiento, los encuentros entre madre e hijo fueron cada vez esporádicos, pero Napoleón siempre reconoció la gran inteligencia y personalidad de Leticia. Oiga, aquí no dice las cualidades de su madre, aquí me da detalles. Por lo tanto, si aquí me dice cualidades, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho una de lo particular a lo general. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama de lo particular a lo general? Inferencia inductiva. Inductiva, excelente. Se ha hecho una inferencia, en este caso inductiva, de lo particular a lo general. Muy bien. Se ha generalizado cualidades porque en el texto dice inteligencia. ¿Y qué más dice? A ver, vamos a ver qué dice aquí. Inteligencia y su gran personalidad. Ya está. Luego dice Napoleón murió antes que su madre. Bien, vamos a ver. Dice hasta que a punto de afirmar, cuando ella muera solo me quedará inferiores, decía él. O sea que la consideraba muy especial a su madre. Luego dice, no podía saber que él iba a morir en 1821 y su madre vivió hasta 1836. Aquí me dice que Napoleón murió el 21 y me dice que su madre murió el 36. ¿Qué se puede inferir? Napoleón murió antes. Napoleón murió antes que su madre. Se puede inferir eso, ¿verdad? Eso se infiere. No está literal, pero se infiere. Correcto, es una inferencia. ¿Qué les pareció esta primera parte, maestro? ¿Sí les sirvió para darse cuenta cómo reconocer las ideas implícitas, explícitas y cómo rastrearlo en el texto? Rastreamos nada más en el texto. Yo les invito a desarrollar el resto de los textos siguiendo la misma estrategia. Vayan a la pregunta, comprendan bien la pregunta,
entiendan las alternativas, saquen información que puedan de la alternativa, de la pregunta, y luego al texto vayan a ¿qué? A rastrear el tema, a rastrear lo que le pide la pregunta. Esa es la estrategia, es el método que les recomiendo y tengan por seguro que si lo siguen van a tener éxito. Se aplica para el examen o para cualquier necesidad que usted tenga al momento de analizar un texto. Queridos maestros, queridas maestras, ha sido un gusto nuevamente reencontrarme con ustedes y nos vemos la próxima clase. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!